Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y en su canal de YouTube, Mantra FM 91.9. Estamos con el sexto libro de Crayon, Asociación con Dios. Estamos haciendo un ciclo de lectura rápida, pero no tan rápida, porque eh, de este libro vamos a hacer el 10º programa, es decir, un libro, 10 programas de radio, porque es un libro que tiene, por empezar, 446 páginas, con letra muy chiquitita, y ha tenido más de 10 capítulos que hemos tratado de resumir. Algunos los vamos a omitir porque no nos da el tiempo para determinado contenido, pero sí estamos sacando el jugo de lo más interesante de cada libro de Crayon. Estamos haciendo la historia de Crayon desde sus comienzos hasta llegar al finales de 2025. Entonces, con este libro, hoy, con este 10º programa, intentamos cerrar este libro. Así que vamos a hablar con María Elena García. Ella es nuestra conductora de todo este mundo de Crayon, porque ella lo conoce desde el principio al fin. Ella ha vivido todos los momentos. Para mí es todo nuevo. Para mí yo estoy viviendo ahora todos los libros a la vez y he leído nada más que 4 o 5 libros de los 20 libros que vamos a pasar por este ciclo. Entonces, para mí es todo mucho material, todo nuevo ahora, en este preciso momento. Para ella es revivir algunos temas que ella los fue viviendo con las limitaciones del caso de este material que es del año 2000, entonces de fines del 1990 y pico. Entonces, tenemos un material que estamos reviviendo y lo que nos asombra es que por más que tienen un tiempo, todos los temas que están desarrollados aquí están vigentes. Y algunos de estos temas se van a seguir ampliando en futuros libros, en futuros talleres, en futuras canalizaciones. Así que le damos la bienvenida a María Elena para que nos guíe en esta última parte que vamos a hacer del libro 6 de Crayon, Asociación con Dios. Bienvenida María Elena a Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estoy muy contenta, muy feliz de llegar al final de este gran libro, que como el nombre lo dice, la asociación con Dios. Imposible en la vieja energía pensar en una asociación con Dios. Entonces es ese lo fundamental, en la esencia de este libro, es llevarnos a ese lugar dorado, en donde estamos en contacto con nuestro yo superior y desde ese lugar entablar esa asociación con Dios. El descubrir que cada uno de los humanos tenemos esa capacidad es de suma importancia para vivir en esta linealidad con una perspectiva diferente, no siendo, digamos, ni los víctimas de un destino, sino asumiendo que somos los creadores de nuestra propia realidad. Y ese es el gran cambio que se logra al atravesar la información que Crayon nos hace llegar en esos finales del milenio, porque este libro es del finales del milenio. Hoy nos tocaría, como habíamos quedado, en ver lo que son los niños índigos. Esta información apareció a raíz de un libro que se llama Cómo comprender vuestra vida a través de los colores, de Nancy Ann Tate, que al crear este libro iba determinando, tenía la facilidad de observar el aura de las personas, el alma de las personas y de determinar el color que eran y analizar que ese color pertenecía a características propias de un determinado color. Las personas se veían
que era verdad lo que ella decía, así de la misma manera que hoy podemos decir que un sello maya o un astrológico, un determinado lugar, un, un Piscis tuyo, un Sagitario mío, Un signo un de... signo, no me salía esa palabra, un signo astrológico determina características generales y particulares cuando uno encara su propia... Claro, pero digamos, acá que estás hablando de colores de Laura y no Exacto, es algo que hablamos todos los días esto. El aura tiene determinados colores y siempre se dijo, no sé si la información cambió, que cuanto más oscuro es, más oscura sos vos como persona, ¿no? Que en realidad lo que se desea es tener colores lo más luminosos posibles. Y de esta vieja época está la foto Kirlian, ¿no? Que te sacaban una foto que era, no era una foto de un fotógrafo, sino que era un aparato diferente, era como sí, que te sacaba una foto de tu el alma, 10. ¿no? Ujú. Exactamente. Y hablaba las características de esa foto, los que la sabían leer también determinaban los desequilibrios de la biología. Yo recuerdo que en la Fundación Salud, antes de hacer la armonización, eh, te sacaban la foto antes y el después, y cómo Ahora, esto, cambiaba una foto, hay una máquina de por medio, pero acá estamos hablando de una persona que la canalizaba, persona. o sea, era una Exacto. persona Que con tenía la características y capacidad. habilidades muy especiales, ¿no? Exacto. Tenía el estudio de esos colores vitales, te ayudaba a reconocer qué es lo que uno irradiaba, ¿no es cierto?, como color. Y lo que significaba saber de qué color. En los años 90, mediados de los 90, esta señora que tenía esa capacidad comenzó a ver la irradiación de la energía de los niños recién nacidos que tenían un color diferente. Era como ese color índigo, que es un azul profundo, y comenzó a darse cuenta que estos niños venían diferentes, venían con ese color, y esto llevó a Lee Carroll y a su esposa de ese momento, a Jan Tober, a hacer las características de los niños índigos. Ahora, vamos un poquito al color índigo. No es ¿Qué viene a ser? Una tonalidad, no sé si para mí es como un marrón, no, no sé, decime bien qué Es color será, qué un color se azul aproxima. intenso, un Como azul intenso casi violeta. con ese rosa magenta, claro. Ajá. De rosa magenta, más o menos ese es el color índigo. Y lo que más importaba era la característica que traían estos niños, que traían una memoria de quienes verdaderamente son, diferente a la que habíamos atravesado los de la vieja energía. A nosotros nos costó mucho saber que éramos magnificentes y todavía Y nos nos sigue cuesta. costando, sí, Claro. actualmente. Exactamente, porque si hay Es todo un ejercicio, sí. todavía una lección para atravesar, es el darnos cuenta que somos magnificentes, que tenemos hechos a imagen del amor de Dios, o sea, nos cuesta muchísimo. Sí, sí, porque aún sabiéndolo nos olvidamos, ¿viste? Lo dejamos de practicar No lo practicamos en la vida claro, diaria, lo olvidamos exactamente. inmediatamente y actuamos como si no fuéramos. Y estos niños tenían esa característica, es decir, ellos venían seguros de quienes verdaderamente son, vienen seguros de quienes verdaderamente son. Habrá muchas personas que tienen nietos, no es, algunos hijos, ¿no es cierto?, de menos edad,
donde por mucho que vos que se los quiera humillar de alguna manera, ellos están seguros de quiénes verdaderamente son y tienen esa autoridad propia de esa sabiduría interna de quienes verdaderamente son. Imagínense que esos niños llegan a hogares donde los padres fueron educados, ¿no es cierto?, con el cinturón, el amoroso cinturón de un papá y Claro. los retos de la Hoy mamá. sería un escándalo terrible, pero en su momento era moneda corriente. Era Era, la moneda máxima autoridad corriente. era el padre, y si el padre se sacaba el cinturón, era porque algo malo había pasado y había que castigar. Exactamente. Y bueno, estas características, Crayon predijo a estos niños ya en el año 1989 cuando él llegó. Esa es la página 279, Alberto. Sí. Solo hace poco que ha comenzado a canalizar información concreta sobre algunos de sus atributos y sobre la manera en que podemos beneficiarnos en nuestras interacciones con ellos. Esto también resultó difícil, el poder beneficiarnos los mayores con la información que traían estos niños. Eso no era acostumbrado en los sistemas educativos anteriores. Y convivir, o sea, por un lado beneficiarte con la información que traían, pero por otro lado las reglas de convivencia, que era como incomprensible que fueran diferentes, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí que tengo un hijo diferente, ¿no? Y el Todos los niño, demás no tienen problemas en ir a las escuelas donde estudian y resulta que tengo un hijo con observaciones todo el tiempo porque no se adapta a, a al los sistema. cánones de, claro, de educación. Y esto resultó todo una revolución, no solo para padres, sino también en los sistemas educativos, porque comenzaron esos niños que no tenían, no querían estar en la escuela porque se aburren, no querían, o sea, son niños a los que hay que hacer cambios fundamentales, interpretar que esa persona trae a Dios con él y solamente padres que hayan sido suficientemente trabajados espiritualmente, podían, podemos, podríamos lograr ver en ese niño a ese Dios que está manifestado en esta biología. Generalmente los padres anteriores tenían a sus hijos, nosotros hemos sido criados así, nosotros propiedad de nuestros padres. Lo que el padre decía era lo que se había que hacer, Palabra sagrada. palabra sagrada, y que el padre era el conocedor de todo lo verdadero, lo auténtico, La el justicia, te diría. totalmente, ¿no es cierto? Imagínate. Espera que venga tu padre y vamos a hablar. Bueno, a estos niños no los convencía con eso, que muchos de nosotros, yo me reí mucho porque evidentemente no solo a los niños índigos que han sido mis nietos, que ha sido mi nieto sobre todo, la nena es más chiquita, mi nieto es nacido en el 97 y tiene todas estas características, o sea, jamás en la vida le ibas a bajar el copete por mucho que se Le hables y le hables, que- claro. y que le quisieras decir. Entonces, el hablarle al alma de esa persona y entender y que ellos percibieran que uno sabía quiénes verdaderamente eran ellos y que traían recuerdos muy, eh, traían recuerdos de vidas anteriores muy valiosos. Para los padres los desconcertó totalmente Bueno, pero los porque padres, calculo que en esa época no sabían ni qué era el alma. totalmente, o Por los que eso, sabían eran o lo- pocos. claro. Al- al-
Entonces fue como un encontronazo con de estos niños. ¿Qué concienciación espiritual tenían? En la página 280. Tengamos bien en cuenta que estos nuevos niños poseen una capa de conocimiento de quienes son muy diferentes de la nuestra cuando teníamos su edad. En el plano celular, saben que son criaturas del universo dotadas de una finalidad increíble, no una lección. Nosotros para todo es una lección, ¿no es cierto? Para Claro. ellos no, ellos tienen una finalidad, un propósito eh, que lo venían a cumplir al planeta. La dualidad de su concienciación es, por tanto, diferente de la nuestra y el resultado es múltiple. Primero, se encuentran en posición de poder cambiar a una nueva vibración si así lo desean, de forma mucho más fácil que nosotros. Si durante sus vidas les llega en un momento dado a cualquiera de ellos la necesidad de descubrirse a sí mismos, lo harán con mucho menos problemas sobre sentimientos como los propios méritos, el temor o los residuos de una vida anterior. A menudo ni llevan consigo lecciones aprendidas en vidas anteriores. Su transición a una vibración más elevada se producirá sin esfuerzo y comprenderán perfectamente cosas sumamente complicadas sobre los cambios vibratorios y sobre la manera en que estos afectan al mismísimo polvo del planeta. Algunos llegarán incluso carentes de karma. Imagínate Qué bueno. esto, lo que puede haber llegado a ser en casas estrictas, con una Donde formalidad, nada de esto se conocía. nada de esto. Entonces, ¿qué pasó? Crayon le dijo en una oportunidad a los padres y madres que tendrían que reconocer a los niños índigo y tratarlos de forma diferente. Lo peor que pueden hacer los progenitores es despreciarlos o avergonzarlos para que se porten bien, puesto que este hecho viene aplicándose a niños normales durante hace ya bastantes años. ¿Por qué tratar a los índigos de otra manera? Dice Crayon que antes un niño a quien se le había dicho que no servía para nada podía verse afectado de forma negativa y llegaría el momento de su vida en que ya adulto tendría que ser sometido a tratamiento en lo referente a temas de autoestima. Así que, ¿cuál es la diferencia? Y Crayon nos dice que ahora, a causa de la nueva concienciación, el niño experimentará una total ruptura de confianza si se le dice que no vale para nada, porque sabe perfectamente que no es así, o se dará cuenta de que le mienten. Entonces, ¿qué pasa? El niño pierde la confianza en el padre. Estoy recordando yo ahora que yo tuve una compañera de trabajo en el Banco Central donde trabajaba, que ella tuvo un niño indio, nosotros no sabíamos todavía de este tema, y el tema era que el hijo de ella no tenía atención, no podía mantener la atención una hora durante las clases porque se aburría. Entonces, bueno, venía todo, no atiende en clase, no hace lo que tiene que hacer. Y bueno, y ahí empezó, digamos, la parte de los padres de ocuparse de él para atenderlo especialmente. Y fueron pasando por montones de tareas y una psicopedagoga de una especialidad y otra psicopedagoga de otra, pero pasaban los años y no llegaban a nada, así, a ningún avance demasiado concreto. La pasaron realmente mal, siendo padres muy dedicados a su hijo, que ellos reconocían que tenía una dificultad y querían apoyarlo pero no se sabía nada de todo esto, Claro, claro, María Elena. han sido Claro, incomprendidos y eso es lo que los llevó luego a ser rebeldes claro. y luego encontrar, al no tener atención, mira, en la página 283
se viene produciendo durante los últimos años una anomalía que casi siempre se ve relacionado con casos índigos. ¿Qué os ocurriría si llegases a este mundo sabiendo que quienes erais y con la sensación de pertenecer a una familia y que nadie te reconozca? ¿Y que por el contrario os tratas como si fueran desechos de la sociedad en vez de criaturas de la realeza? Y además, ¿qué pasaría si fuerais niños a quienes le estuvieran ocurriendo todo esto y no pudieran hacer nada para evitarlo? Tu inteligencia no podría averiguar qué ocurría. La respuesta lo lamento mucho. Es el trastorno de déficit de atención y el trastorno hiperactivo de déficit de atención. Los niños afectados por ellos o se saldrán de la realidad y se deslizarán a su propio mundo exterior al cuerpo para existir o harán precisamente lo contrario, pegando saltos por las paredes para distraerse del problema real de sus vidas en la esperanza de que alguien los ayude. Y no quiero ser desinformado, pero me parece que estos comportamientos, que se supone son fuera de lugar, este, se, digamos, se calmaban con alguna medicación al La respecto, medicación, para el claro, ahí TDAH y para depende. el THDA. Por eso, ¿y qué podían hacer los padres? Tener actitud y, por ejemplo, para que hagan una cola, habría que decirles, niños, en el lugar, poneos en la cola para recibir vuestro almuerzo, eso no va. Los empleados dirán, niños, es hora de comer y tenés 3 minutos para ponerte en fila, por ejemplo. O sea, cosas Una sencillas, sutileza, pero había que saberla, hacer que ellos eligieran. eligieran. Es decir, lo que ocurre es que es nuestra deficiencia, porque el síndrome de deficiencia de baja autovaloración fue el nuestro. Imagínate que ese choque de que algunos lo arreglaron con egos exacerbados, algunos esa baja autovaloración, ¿no es cierto? Cuando competís excesivamente, o sea, son rasgos de baja autoestima, justamente, heredada por todo el sistema que no nos permitía sentir que podíamos ser mejores internamente, ¿no? Entonces, esos padres que venían con ese síndrome, tener un niño que se siente autovalorado y que sabe que es valorado porque ellos recordaron quiénes verdaderamente son. Y entonces ese choque se produjo lo que se produjo. Por suerte, en este momento, esos niños, muchos de esos niños que han sido comprendidos por padres que han tenido la capacidad, ellos o la buscaron en profesionales que supieron acompañarlos y ayudarlos, esos niños hoy tienen entre 20 25 y 32 años aproximadamente, y son los que justamente van a ser los pedagogos, los educadores de la gente que viene y van a ayudar enormemente al cambio de, de visión o el cambio al que estamos, que estamos atravesando en este momento, ¿no es cierto? Ese cambio evolutivo que la Tierra va a dar. Entonces, esos niños van a ser, no hace mucho, en un miércoles con Crayon, se habló de los niños índigos están aquí y van a ser los futuros gobernantes o van a descollar en cada uno de los temas que ellos vinieron a cumplir a este mundo, que es realmente la razón por la que ellos nacieron en aquel momento. Así que
Esto fue compendiado en un libro que hizo Lee Carroll con su esposa y que sirvió de muchísimo porque es justamente de esta época y la gente que se acercó a la información espiritual pudo acceder a poder saber que estos niños estaban naciendo y que había una forma diferente de poder interactuar con ellos y poder llevar adelante una vida de convivencia y de aprendizaje. Ahora, ese Porque libro lo vamos a ver después, María Elena, porque sí, por digamos que la eso información que contiene acá, Asociación con Dios, el libro 6, es como el germen de lo que después termina siendo ese libro el libro. específico de Niños Índigo, que acá es un capítulo dentro de todo un libro, ¿no? Es como, acá era una cantidad de información, toda muy valiosa, toda Claro. muy interesante que no se podía leer en 5 minutos y asimilarla, sino que había que volverla a leer y decir, a ver, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Imagínate que Bueno, alguno de estas personas leyendo encontrara que por las características tenía un niño índigo, ponerse a investigar, a preguntar, bueno, a ver qué puedo hacer. Las instituciones no estaban preparadas, no. para asimilar todo Ni, esto. ni siquiera las escuelas, esos lugares donde cuidan a los bebés no estaban preparados. Sin embargo, es decir, yo he tenido nietos y me he dado cuenta de las grandes diferencias y me encantó interactuar con ellos. Hoy en día todavía soy con estos niños grandotes. Podemos hablar de Crayon y del alma y de las vidas pasadas y de todo esto de una manera totalmente diferente a la que se acostumbraba hasta ese momento. Claro. Así que Pero bueno, porque vos realmente eras una persona que se estaba preparando para eso y entonces tenías la oportunidad de poder hacerlo. Pero digo, le pudo haber pasado a otros chicos de tener una familia que más cerrada en cuanto al pensamiento y decir, no, si en la escuela dicen que no te portás bien o no asimilás lo que tenés que asimilar, algo está pasando y bueno, tenés que podías. estudiar y tenés, Claro, podía tenés venir eso, el ¿no? reproche y nada más, o como en el caso de mi compañera de trabajo, que fueron a cuanto especialista podían recurrir en ese momento, que no había gran cosa en ese momento, más que este, los psicopedagogas de cada institución donde podían ir, y ahí buscar la manera de dialogar con ese chico que se apartaba de los cánones de aprendizaje del resto. Era como la oveja negra, ¿no? Decir, bueno, Bien. ¿por qué no puede Y era atender en clase? el ¿Por qué no primer puede? niño, ¿Por qué se aburre en una hora de clase si todos los demás aprenden? claro. Él ya no tenía nada para aprender. Él había venido a hacer el cambio. ¿Y ahora sabés algo de él? No, ahora me estoy acordando, así que me voy a poner en contacto con ellos a ver cómo están. Claro, para ver cuál fue el destino de ese niño, ¿no? Sí. Porque es importante. Bueno, aquí viene un capítulo como para recordar porque esto ya fue dado, ¿no es cierto? Es una canalización en directo de Portland, Oregon, y en esta canalización el título es Co-creación en la nueva era. Sí, Esa co-creación en la nueva era, yo digo, esto está de más cuando lo leí, porque ya se sabía lo que era la co-creación y se sabía lo que era la intención. Y se sabía, no se sabía nada. Por eso lo puso acá. Es decir, sabíamos la definición quizás. ¿La habíamos puesto en práctica? No, ni ahí, por supuesto, porque para poner en práctica lo que es la co-creación, es necesario tener esa autovaloración, el estar
realmente en esa asociación con lo divino y el asumirlo, porque es muy bonito leerlo, entenderlo desde un nivel intelectual, aquello de sentirlo y ser auténticamente creadora de la propia realidad y saber que lo podés lograr. Muy diferente el tema. Y vamos a ver un poquito lo que es la intención, ¿no es cierto? Hay una explicación larga del autor, o sea, de Lee Carroll, antes de la canalización, que viene muy, muy bien como para poder hacer una interpretación de esto. Bueno, antes de ofrecer la información, quiero tratar desde mi punto de vista, página Sí, la 295, estoy viendo. perdón, Sí, 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 gracias. desde mi punto de vista sobre uno de los más poderosos dones del Espíritu, Dios, a esta nueva era. Aunque Crayon le concede enorme importancia, yo deseo darle aún más. El don es la fuerza de la intención y quisiera extenderme acerca de ella desde el punto de vista humano. En los seminarios se suele hablar del hecho que nos ha dicho Crayon, que la concienciación altera la física. Esto en los años últimos, con el descubrimiento de sí mismo y el darse cuenta que la conciencia es energía y que altera la física, esto estaba ya en los años 90 y que uno lo pasaba por alto porque eso era chino básico, más o menos. O sea, la conciencia altera la física. ¿Podemos este, ¿Así tan alegremente lo decís? así te lo ¿La digo? concientización altera la física? Este tema expuesto así de simplemente es el de que nosotros, en tanto que pertenecientes a la raza humana, nos pasamos la vida cambiándolo todo. Y desde nuestro futuro hasta nuestras vidas del día a día, a través de nuestra concienciación. La herramienta de este cambio no es otra que la intención. La intención antes se desvirtuaba el concepto de intención. En la IMF Balancing Technique, cuando uno da el intento, ese intento es como un mandato, es como una afirmación que tiene el peso de la palabra y la intención es cómo nuestra conciencia sigue a esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, esa intención tiene una Un connotación peso, sí. que se manifiesta en la realidad porque, como dice, la conciencia es energía y por lo tanto crea la realidad. Cambia la física. O sea, y Claro, la ahí está física, nuestra decisión. En esa intención está nuestra decisión de lo que queremos hacer. y esa Entonces, intención tiene el peso de la conciencia, no solo del pensamiento, porque en el pensamiento es un deseo sí. que no tiene el mismo peso que tiene la intención pura cuando uno siente, además de pensarlo, lo que uno quiere lograr. Y ese es la diferencia entre, digamos, hay un libro que se hizo muy famoso, no me voy a acordar ahora el nombre, que era como un mandato, pero desde la mente, ¿no? Que muchos no tuvieron éxito con eso, pero porque faltaba esto.
Ya se señaló en conferencias que es asombroso observar la visión general del planeta desde la convergencia armónica y desde que comenzaron a llegar las nuevas herramientas y dones, permitiendo así que los humanos contásemos con más poder personal del que jamás habíamos gozado. La visión general muestra un extraordinario cambio hacia lo positivo. Desde la casi repentina desaparición del comunismo hace unos años, se está produciendo un rosario de sucesos que se muestran contra casi todo lo que nos fue enseñado durante los últimos 25 años del planeta. Ninguna información sobre catástrofes y fin del mundo se ha cumplido, y aunque no desee entrar en detalles, aquí y ahora les diré que las predicciones del gran y preciso Nostradamus están hoy en día muy desencaminadas, al igual que las de los profetas de la nueva era como Sheldon Needle y Michael Gordon Scallion. En el caso de estos dos últimos, el tanteo es 0-0 por cualquier lado por el que queráis mirarlo. Incluso el experto cristiano en juicios finales, Hal Lindsey, está llegando a la conclusión de que el día del juicio final llega con retraso con respecto a lo que decía en sus primeros escritos. Esto lo vimos en una parte de este mismo libro donde dice que los videntes o los que tienen la capacidad de ver el futuro entran en un mundo donde, en una dimensión que no se comprende desde la linealidad. Y entonces ven destrucción y que va a pasar tal y tal día, Sí, y es son todas desgracias, no hay una sola desgracias y cosa buena. que tienen fecha, o se le Claro. ponen fecha, y esa fecha después la tiene que Mm. postergar y postergar, ¿no es cierto? Entonces, estas, aquí nos hace el cambio, y en la página 297 habla que, según me han dicho personas que viven en el momento actual, en las zonas donde se iba a producir grandes catástrofes, hay padres y madres en esos países que tienen intención de educar a sus hijos en un ambiente de paz y de creencias adecuadas a su linaje. Esto está hablando de que las guerras iban a cesar y los encuentros o los enfrentamientos iban a ser tribales y por linaje, que es lo que ocurre en el Medio Oriente, eh, y, eh, y esto va a cambiar. Dice, existe entre ellos una tolerancia que todavía no ha llegado a los salones donde tienen asiento los miembros de sus gobiernos. La intención de la gente que allí vive y su concienciación de esta nueva era harán que ganen esta batalla. Entre tanto, hará pedazos al escenario del fin del mundo. Es decir, ese fin del mundo, ese Armagedón que estaba previsto para Nunca antes del pasó, siguiente sí. milenio, nunca pasó ni va a pasar. Mm. ¿Por qué? Porque la intención de la humanidad es vivir en paz. Y En el tener algún hijos, momento también Crayon habla de que, bueno, que dejemos de lado las profecías, ¿no? Que quedaron totalmente desactualizadas. exactamente, exactamente. Y porque el mundo está, al tener la capacidad de que la conciencia es energía y que es capaz de cambiar la física y que haya humanos con esa intención de vivir en paz y de evolucionar, ¿qué va a hacer? Que todo el planeta responda a esa intención, porque esa intención va a ese campo y ese campo de a poquito vamos cambiando el tenor de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones. Nos quedan 5 minutos para terminar, María Elena. Bien, ¿qué es la cocreación? En primer lugar, digamos que la cocreación constituye el proceso mediante el que vosotros, en tanto que seres humanos, pueden interactuar con vuestro yo superior, ese trozo de Dios que reside en el interior de cada uno
de ustedes para cambiar la realidad de vuestra vida. Palabras grandiosas, grandiosos conceptos. Sin embargo, el mayor obstáculo es de hecho la creencia de que pueda existir este proceso. Y bueno, y trabajar con esto no es fácil, de cambiar la creencia, pero sí podemos comenzar de a poquito, poniéndonos pequeños proyectos o pequeñas eh, sueños para llegar a darnos cuenta lo que puede ser lo que puede ser concretar las cosas y ir tomando más y más confianza en que sí somos creadores de nuestro propio futuro y que podemos lograr lo que quisiéramos lograr en nuestra vida. Y bueno, como fin de este trabajo, de este gran libro que nos ha dejado muchísima enseñanza, me encantaría que la gente se atreviera a, A a leerlo, leer, a claro. leerlo porque es de una importancia inusitada para la vida, es muy valioso para hacer los cambios en la vida respecto a vivir junto con ese espíritu que nos conecta con la divinidad. Vamos a ver. Si cambiamos nuestra conciencia y también lo hacemos con nuestras cuadrículas, cambiaremos también nuestro enfoque a esta dimensión de tiempo y espacio. Podemos en sentido literal, página 427, perdón. Sí. Podemos en sentido literal deshacer la presa de la cuadrícula magnética. Tal vez sea esto lo que facilite nuestra transición a los nuevos tiempos o la razón de que el calendario maya concluya en el año 2012, señalando el final de nuestra cuadrícula sobre el enfoque magnético actual. Todavía pueden llevarse a cabo muchísimos estudios sobre el asunto involucrado en ellos. Especialistas en geología, ciencia, cosmología, historia y magnetismo. En cuanto tengamos algo más de qué informarlo, yo lo haré saber. Este es un propósito de Lee Carroll, que habla antes de lo que fue la caída del muro de Berlín y cómo fue cambiando el panorama del mundo a raíz de esa caída que fue justamente coincidente con la aparición en 1989 del primer libro de Crayon, de las primeras fases De la de, EMF Balancing Technique de de Peggy Fenix Dubrow. y de muchísimos canalizadores que comenzaron a hacer su trabajo en ese tiempo. Es decir, estamos en ese gran tiempo al que todos los humanos hemos elegido venir a este planeta en este momento para asistir a este gran cambio que estamos. Hasta acá llegamos, María Elena. ¿Dónde se comunica la gente con vos? En más 54 911 5384 9186. Ese es mi WhatsApp. En Resonancia es mi Instagram y en Resonancia con tu ser es el Facebook. El Y que quiera y desee conocer más acerca de su propia biología y de lo que contiene su propio ADN, que no es solamente la biología, sino toda la información álmica que tiene, estamos comenzando mensualmente un taller de las 12 capas del ADN como para poder aplicar a la vida diaria y hacer verdaderamente el cambio que necesitamos. repetí tu WhatsApp y con eso dejamos. Más 54 911 5384 9186. Bueno, y por mi parte, cualquier cosa que quieran, tanto el libro de Peggy Fenix Dubrow,
de su técnica, de cómo esa técnica cambió mi vida, quién eres tú. eh, yo se los puedo, les puedo dar el link para que lo puedan adquirir en cualquier parte del mundo, así que pueden consultarlo a mi celular, lo mismo que el accesorio cuántico. Así que les dejo mi celular más 54 911 40 69 0115. Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Completamos entonces el libro 6 de Crayon, Asociación con Dios, 10 programas, porque realmente cada capítulo no tiene desperdicio y bueno, y en un esfuerzo sobrehumano de María Elena, hicimos una síntesis de todo esto. Son 450 páginas que todavía, si leyéramos hoja por hoja, estaríamos en menos de la mitad. Así que realmente es un desafío, es una invitación a que lo puedan leer. Está el libro físico, pero también está el libro en internet, en forma gratuita, así que el que quiera y se atreva a leerlo, lo pueden hacer y llevarlo a su propia vida, ¿no? Porque esto no es leer algo que le pasa a otra gente. Esa otra gente somos nosotros, nosotros mismos que tenemos que aplicar todo el conocimiento que aparece acá. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias. Gracias, gracias.